Muy buenas tardes con todos los presentes en este Zoom y presentes en la transmisión en vivo en Facebook Live. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos a estas nuevas jornadas de estas primeras jornadas tecnológicas que la Pontificia Universidad Católica, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Educación Virtual, están, como es, presentando a la sociedad ecuatoriana como un medio para transferir el conocimiento que se adquiere en los procesos formativos de maestrías en esta universidad. Bienvenidos nuevamente. Me permito presentar el tema de hoy. Son tips y trucos para crear una hoja de vida. Los panelistas para esta tarde tenemos al ingeniero Andrés Fernando Torres Arcos. Él es ingeniero en sistemas de información y se desempeña como coordinador de infraestructura en GMS. También nos acompaña el ingeniero Juan Andrés Solís Poveda. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y se desempeña como técnico gerente de cuenta en .NET. Nos acompaña también la ingeniera Paulina Elizabeth Pizarro Cruz. Ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones y es asistente de Project Manager en CyberC. Nos acompaña también la ingeniera Paola Carolina Mejía Quinteros. Ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones y se desempeña como analista de tecnología de la infraestructura, comunicación social y transferencia. Y nos acompaña la ingeniera Mari Galeano Villalba. Ella es ingeniera en informática con especialización en PMP y se desempeña como arquitecta de soluciones en Microsoft. Bienvenidos a los panelistas. Adelante con la charla, por favor. Buenas tardes con todos, mucho gusto. Me presento nuevamente, soy Juan Andrés Solís Poveda, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Por favor, si pueden ayudarme con la presentación. Bueno, lo importante para comenzar este conversatorio es que debemos nosotros preguntarnos, si bien una manera importante dentro de nuestra carrera profesional es el acompañamiento de la parte teórica que la comparten en las universidades y colegios, también es algo fundamental conocer cómo nos podemos proyectar hacia nuestra carrera y proyectarnos hacia cómo tener un avance en nuestra vida profesional. Para ello hemos pensado que tenemos que buscar los tips y trucos para crear una correcta hoja de vida. En este conversatorio lo que vamos a tratar es de que esté enfocado hacia nuestra carrera de TI, pero en general son tips y trucos que se lo pueden implementar en cualquier carrera. Para ello, el siguiente contenido lo hemos buscado y trataremos de cada uno de ellos. Primero, hablaremos de la educación, de los idiomas. Estará a cargo de la ingeniera Paulina Pizarro, quien nos dará un entorno de cómo se debe redactar y cuáles son los tips más importantes dentro de la educación, como es nuestra manera de dónde nos educamos, el idioma que es importantísimo, cuál es más llamativo en estos momentos, qué es el que se necesita para poder crecer profesionalmente. En la experiencia laboral, vamos a estar a cargo el ingeniero Andrés Torres y mi persona para hablar cuáles son esos tips de cómo redactar nuestra experiencia laboral. ¿Qué es importante? ¿Cómo tiene que estar alineada? ¿Y cuál es la forma fundamental para que sea llamativo para los reclutadores? Dentro de ello, habrán ejemplos que serán muy importantes para estar acorde a los lineamientos de nuestra carrera. Entre ellos estarán los intereses y los ejemplos que acabo de decir. Los logros estarán a cargo de Paulina Pizarro, informándonos cuáles son esos logros más importantes que tenemos que tener, tanto personales como profesionales. En cuanto a las habilidades, estará Paola, informándonos de esas habilidades blandas que son importantes y llamativas para el reclutador. Finalmente, esos tips para elaborar una hoja de vida, que estará a cargo de Mari, y finalmente daremos cuáles son los recursos más importantes de la hoja de vida. Entonces, sin más preámbulo, por favor, comencemos con Paulina Pizarro.
Claro, como les mencionaba, el tema de la educación es uno de los más importantes, dentro de los bloques más importantes en una hoja de vida, junto con la experiencia laboral. Dentro de educación es importante exponer los temas de educación formal, que son los estudios que hemos realizado. En algunos casos ya educación superior, temas de posgrado, en otros casos tal vez solo hasta bachillerato. En ese caso se puede incluir el bachillerato como parte de la educación formal. En caso de ya contar con estudios superiores, es importante únicamente incluir desde los estudios de pregrado, o sea, los universitarios, en adelante. Es también importante incluir el periodo de estudio, el año de inicio y el año de fin, o en caso contrario, incluir como estudios en curso. Es importante también tener un orden cronológico en donde los estudios más recientes son los que van a ir al inicio y hacia abajo los estudios anteriores. En educación también es importante incluir el tema de certificaciones. Como justamente nos había mencionado un profesor justamente de nuestra maestría, era una recomendación incluir el tema de las certificaciones incluso antes de la educación, en el caso de tenerlas y también dependiendo del cargo al que se aplica. También en las certificaciones, como son certificados formales, por valga la redundancia, lo emite y el código de registro en el caso de tenerlo, el año de la emisión del certificado, y si se cuenta con certificaciones relacionadas al cargo, como les mencionaba, es importante incluirlas en la parte superior, ya que esto llama más la atención al ser tipo como especialidades ya en las que uno se va enfocando. Justamente nuestro compañero Andrés Torres va a mencionar algunas de las certificaciones más importantes. Como lo había mencionado también Andrés al inicio, este es un conversatorio y más allá de ser tal vez de recursos humanos, lo decimos, esta presentación la hacemos como desde nuestra experiencia en la búsqueda de empleo y dentro de estas carreras tecnológicas. Así que más adelante ya nos van a compartir el tema de las certificaciones más importantes. Educación continua también es un tema que debe incluirse en las hojas de vida. Se debe incluir temas como diplomados, cursos o capacitaciones. Esto es importante porque le demuestra al reclutador que nosotros estamos en constante aprendizaje, actualizando nuestros conocimientos. De estos también se debe incluir las fechas en las que se realizaron los cursos y las capacitaciones. Si bien muchas veces podemos tomar cursos de varios tipos que nos ayudan, no solo en nuestra carrera, sino tal vez en nuestra vida diaria, justamente eso es importante, filtrar las que vayan acorde a la vacante en la que estamos aplicando para no poner información que va a ser vacía para el reclutador, sino más bien que impacte a la hora de revisar nuestra hoja de vida. Es importante también colocar las más vigentes, como máximo le pondríamos unos 5 años, más allá de eso ya no tendría tampoco mucha validez para, justo lo que les comentaba, para validar el tema de una preparación y actualización continua. El siguiente punto es el tema de idiomas. El tema de idiomas, más allá de ponerlo en la hoja de vida, que debe ir este tema, esta parte la voy a explicar como la importancia de conocer un segundo idioma, y como todos sabemos el más importante es el inglés, para conseguir una mejor oportunidad laboral. Es de vital importancia y nos abre muchas puertas conocer este idioma. A veces como en la universidad, tal vez más jóvenes, y eso no le prestamos tanta importancia, pero en el momento en el que uno empieza a buscar vacantes, a postular, vemos que
si cumpliéramos con este requisito, encontraríamos muchas más opciones y hasta incluso mucho mejor remuneradas. Aquí le había puesto buena manera de importancia, pero sin embargo es importante para todas las especialidades. Resalto aquí como especialistas técnicos. Por ejemplo, al sacar certificaciones como Cisco, es necesario conocer inglés incluso para prepararnos y para dar las pruebas, así en otras certificaciones también. Como project manager o ingenieros de preventa, también resulta muy importante de mi parte y como les menciono, de nuestra experiencia, hemos conocido que se trabaja con varios clientes y al ser tecnología, se trabaja con clientes extranjeros de habla inglés, que son los países más desarrollados y que son de donde importamos muchos equipos. Entonces, por ello es importante conocer este idioma y tener un buen nivel para conseguir un buen cargo en este tema. La parte de desarrolladores, desde la programación, ya se utiliza inglés, entonces también resulta muy importante, además que un trabajo de desarrollador se lo puede conseguir para hacerlo de manera remota en varios países. En este caso, mencionando el idioma, se puede conseguir en Estados Unidos y demás países, al tener una lengua que es prácticamente la que comúnmente utilizamos a nivel mundial para integrar varias culturas. Le doy paso a mi compañero Andrés Solís para que nos ayude con el tema de experiencia laboral. Gracias, Pauli. La experiencia laboral, sin duda, es una parte crítica dentro de la elaboración del trabajo de vida. Porque si bien nuestra experiencia puede ser vasta o en desarrollo, lo importante es alinearla hacia la vacante que está disponible, ya sea pública o gubernamental. Perdón, pública o privada. Entonces, para ello hemos encontrado estos tipos de tips que nos ayudarán como primer punto, como lo había dicho, a alinearnos hacia la vacante que vamos a postular. En segundo punto, debemos buscar verbos de acción que llamen la atención a nuestro reclutador. Por ejemplo, que se logró implementar, desarrollar, ejecutar algún tipo de tarea dentro de la empresa donde estuvimos y de esa manera ser un referente y una opción muy clara para el reclutador. Esto se hace aún más importante si lo cuantificamos, es decir, se logró implementar un proyecto de Azure para la empresa X en un 80-90% o se culminó y se realizaron las pruebas finales. Esto es importantísimo para nosotros como profesionales, ya que vamos a dar un paso más adelante de todos los demás. Recordemos que para una vacante en la situación actual no baja de las 100 personas que están tratando de ingresar. Entonces tenemos que buscar cuál es esa solución, cuál es la manera de llegar al reclutador, a la empresa finalmente, y qué nosotros podemos aportar. Pero bien, ahora tú me puedes decir, ¿qué pasa si yo me encuentro en pregrado, estoy desarrollando mis actividades educativas y aún no tengo ese crecimiento, esa experiencia laboral? Pues bien, hay maneras distintas de ejemplificarlo, pero la más importante es expresar nuestra experiencia laboral en cuanto a las pasantías, los proyectos académicos. El voluntariado es importantísimo. El voluntariado demuestra que tú eres una persona no solo profesional, sino que puedes ayudar al prójimo. Entonces, sin duda vas a estar encima de todas las demás posibilidades. Puedes indicar que fuiste un referente en tu educación, que cruzaste varias pasantías, tanto en empresas privadas como públicas, e incluso en la misma universidad. De esta manera, la experiencia laboral es fundamental en el desarrollo de nuestra hoja de vida. Vamos a poder crecer, vamos a poder presentarnos, pero siempre debemos buscar la idónea para cada tipo de vacante. Para ello, es fundamental encontrar ejemplos que se puedan alinear a estas indicaciones. Doy paso a Andrés Torres para que nos ayude. Por favor, Andrés.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, gracias Andrés. Me presento, yo soy Andrés. Voy a hablarles acerca de ciertos ejemplos de que debemos considerar para nosotros desarrollar nuestra hoja de vida. Creo que la experiencia que hemos tenido, como hemos dicho desde un inicio, todo esto lo hemos realizado basado en nuestra experiencia. Independientemente de nuestras edades, creo que hemos cruzado por algunos procesos de selección. Y todo esto nos ha enseñado que nuestra hoja de vida es lo que nos hace vendernos frente a las empresas, ¿no? Aquí nosotros debemos plasmar lo mejor de nosotros, obviamente que sea real, para que las empresas puedan optar por nosotros para los cargos que estén ofertando. Cabe considerar que las consideraciones que mencionó Andrés son importantísimas para la escritura de nuestra hoja de vida. Debemos utilizar correctamente el tiempo de los verbos. Debemos utilizar verbos fuertes, verbos que sobresalgan sobre los demás candidatos, ¿sí? Hay que recordar que para un puesto que actualmente se puede estar ofertando por la situación del país, existen cientos, miles de solicitantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál debe ser lo que nos diferencia de los demás? Nuestra hoja de vida. Debemos saber poner las cosas, debemos colocar lo más importante y que sea atractiva para los reclutadores. Según un estudio de uno de los portales de acceso a trabajo, de postulaciones de trabajo que se usa bastante en el país, tal vez no puedo decir el nombre, pero ellos hicieron un estudio y dicen que el reclutador, cuando ve que una hoja de vida no es interesante por X motivos, no está bien redactada, está con mucha palabra, no está correctamente ordenada, en 10 segundos define si esa hoja de vida va a pasar a la siguiente fase, está entre las seleccionadas o queda descartada. Si una hoja de vida es atractiva para el reclutador, se toma el tiempo y puede llegar hasta 2 minutos para poder seleccionar. Obviamente, con la cantidad de solicitantes que existen, el reclutador muchas veces no se da el tiempo suficiente para revisar todo, porque todas las hojas. Es por eso que debe ser concreta, pero muy bien descriptiva. Es decir, no escribir tanto, pero decir mucho. Por lo tanto, en este primer ejemplo voy a hablar sobre cómo aplicar o cómo describir la experiencia para un trabajo de un docente de primaria. Por ejemplo, esta persona, o en este ejemplo, lo que no debería poner, lo que no es recomendable poner, es ser tan sencillo como poner: di clases de educación infantil a niños de 1 a 3 años. Cree planes de estudios adaptados a las necesidades de esos niños y fomente capacidad de juego de los niños. Como concreto, pero tal vez le falta un poco de fuerza en esos argumentos. Ahora vamos a ver cuál sería lo recomendable y van a notar una diferencia sustancial entre lo expuesto previamente. Para reemplazar la primera frase se podría utilizar: ofrecí una atención óptima y apoyo académico a niños de entre 1 y 3 años. Cambia bastante el sentido de la frase. Adicional, creé e implementé planes de estudio basados en intereses y curiosidades de los niños. Como ven, aquí la diferencia entre el segundo punto de lo que no está correcto y el de acá, se está dando el tiempo o está describiendo que realmente se interesó en los niños, los investigó, o bueno, los conoció, vio las necesidades de ellos y basado en eso creó e implementó. En la parte de arriba realmente solo describe que son adaptados a las necesidades de los niños, pero es como que se describe más en la parte inferior. Y por último, para reemplazar el tercer punto, sería mejor poner: animé a los niños a jugar activamente, a explorar cosas nuevas con sus compañeros de clase. No sé si logran notar la diferencia entre los verbos como están. Siempre se debe poner un verbo que demuestre fortaleza. Hay palabras fuertes, son palabras claves. Entonces, si es una experiencia pasada, se debe usar el tiempo correcto. Ofrecí, creé, animé, fomenté, desarrollé. Si es que es una experiencia actual, obviamente si se está todavía trabajando en la empresa, se debe usar el tiempo del verbo correcto. A continuación voy a presentarles otro ejemplo que es más llevado hacia un tema de ventas y donde podrán ver una de las consideraciones que mi compañero Andrés mencionó, que es el tema de cuantificar, de poder mostrar lo que yo he hecho, todo lo que yo realicé en un trabajo, poderlo decir con números. Ustedes saben, los números son importantísimos para cualquier tema. El tema de decisiones debe ser cuantificado.
Entonces, por ejemplo, en el tema de ventas ya podemos meter los números. ¿Cómo no estaría correctamente desarrollado? Aumenté el ingreso mensual de ventas, pero realmente estamos dejándolo muy abierto. ¿Cuánto pudo ser el ingreso mensual de ventas? 1, 2, 10%, 20%, 100%, 500%. Entonces, realmente si fue un aumento sustancioso, de ponerlo, debería poder cuantificar. Segundo, conseguí varios clientes nuevos. De igual manera como el punto anterior, es muy abierto. Puede ser 3, 4, 10, 20, 100. Y por último, cambié la forma del discurso sobre nuestro producto. Está muy sencillo. Ahora veamos cómo poder potenciar esa experiencia de la siguiente forma. Consideremos el primero. Aumenté exponencialmente los ingresos mensuales por venta, superando un 150% en el crecimiento del departamento. Y únicamente fue en 6 meses. Como ven, al ya poner tiempos, al poner el porcentaje de crecimiento, vemos que es bastante. No fue mínimo, no fue un 10, fue bastante. Entonces, si lo hice, si logré, tuve ese logro en esa empresa, debo poner. Segundo, para poder reemplazar el segundo ítem, perdón, la redundancia, capté y firmé con 10 nuevos clientes. Y fue previa una investigación donde no se había descubierto estos clientes. Como ven, estoy describiendo algo que ya implica un trabajo mayor, el tema de la investigación de sectores que no han sido explotados previamente, y con ese desarrollo, ese trabajo, de captar 10 nuevos clientes. Parece poco, pero realmente en el tema de ventas y dependiendo la empresa, es bastante. Como ven, es muy diferente la frase de arriba con la de abajo. Y por último, rediseñé la voz de la marca y del representante de ventas para una atención al cliente eficiente y personalizada. Arriba solo menciona cambié forma del discurso sobre el producto. Son diferencias que parecen pequeñas, pero para un reclutador, créanme que son muy importantes. A continuación, como mencioné, ¿no? Como les mencioné previamente, y son cosas que quisiera que se las guarden mucho, es frases cortas, pero que empiecen con verbos fuertes, ¿sí? Que sean, como les dije, definí, implementé y demás, siempre en primera persona, porque nosotros somos los protagonistas del currículum, es nuestra carta de presentación como nosotros nos estamos vendiendo. Como les mencioné, de igual manera, el tiempo verbal debe ser el correcto. Si estamos aún desempeñando esa función, debe ser en el presente. Si ya estamos hablando de experiencias previas, deben ser en tiempo pasado. Y obviamente tratar de diseñar una hoja de vida dependiendo al tipo de empleo que estoy aplicando. Recuerden que hay personas que pueden llegar a tener 10, 15 experiencias, pero también pueden ser que las primeras experiencias no fueron bien enfocadas a lo que realmente está trabajando ahora. Por ende, se debería filtrar y poner las que son respecto al cargo, o sea, son compatibles o son correspondientes al cargo al que estoy aplicando, para llamar la atención, hacerle notar al reclutador que tengo experiencia sobre ese sector. Y por último, también se puede buscar anónimos para cambiar ciertas palabras. Siempre tratar de distinguirnos de los demás, que nos puede dar muchos puntos frente al reclutador. Cambiar por sinónimo. También como mencionó mi compañera, si no me equivoco, fue Pauli, en el tema de certificaciones, al menos en la parte de TI, bueno, creo que ya se ha abierto bastante para el resto de carreras, el tema de las certificaciones es importantísimo. Es un complemento hacia nuestros títulos, ingenierías, maestrías y demás. E incluso con una certificación, nuestra remuneración puede crecer mucho. ¿Y cuáles son los intereses que actualmente tienen las empresas a nivel de TI, no? Es el tema de metodologías ágiles, Agile, Scrum, metodologías que en un principio fueron aplicadas solo para desarrollo, pero realmente por cómo se forman, qué estructura tienen, se puede aplicar para cualquier proyecto, sea el que sea, e inclusive para nuestro propio. También se busca bastante el tema de PNP, en menor medida porque ya han sido reemplazados por otros tipos de profesionales, pero igual se siguen buscando. Un boom que está actualmente es la analítica de datos. En la actualidad los datos como sabemos, son uno de los activos más importantes de una empresa. Y el poderlos transformar en información relevante, legible, valiosa para las gerencias, para las cabezas,
permite que ellos puedan tomar decisiones de mejor manera, obviamente para el beneficio de la empresa y sus empleados. Otro de los temas que también es primordial actualmente por cómo ha crecido la tecnología, el desarrollo de la tecnología va de la mano de la maldad, y eso implica que debemos invertir, las empresas deben invertir en seguridad, deben tener profesionales que sean capacitados en esto, certificados, porque lastimosamente los ataques en la actualidad son por miles, en todo momento hay ataques de ciertos países, de todo el mundo. Entonces es importante estar protegidos para tener resguardada la información de la empresa, ¿no? Para no arriesgarnos a una pérdida económica y reputacional. También el cloud computing es algo importantísimo en la actualidad a nivel de TI. Todo ya la tendencia va hacia allá. Todo lo que es on-premise, todo lo que tenemos físicamente, servidores se están yendo hacia la nube. Se mejora bastante el tema de costos, y también la facilidad de que ya no debemos administrar fierros, como se dice. Y el ethical hacking, que también va de la mano con la seguridad. Profesionales de este tipo son muy buscados porque muchas veces, y creería que es lo óptimo, empresas contratan hackers éticos para poder, antes de que encuentren un hacker malicioso esa vulnerabilidad, poder encontrarla internamente y poder solventarla. Doy paso a mi compañera, si no me equivoco es Mari, quien nos hablará, Ana Pauli, sobre los logros. Bueno, retomando nuevamente la palabra. El tema de logros también es otro punto que se debe incluir en las hojas de vida. Los logros van a ser considerados como un gran referente para saber cómo se desempeñará un profesional dentro del cargo, dentro de la vacante que se está ofertando. Es por ello que se consideran dos tipos de logros. Los académicos. Estos logros se pueden considerar como los de reconocimientos académicos, por ejemplo, como mejor egresado tal vez de la carrera o similar. También el tema de premios que se hayan recibido como parte del tiempo de educación, de la educación que estén recibiendo. Los logros también se pueden incluir los logros profesionales. Los logros profesionales, aquí es importante incluir, como ya lo habían mencionado, bueno, estos logros pueden incluirse también en la parte de experiencia laboral, que corresponden a los ejemplos que nos daba Andrés Torres. Por ejemplo, en el tema de incrementos de ventas, colaboración en certificaciones para la organización, reconocimientos internos que se recibieron dentro de la organización en donde se elaboró antes, como temas, no sé, tal vez de mejores empleados del mes, reconocimientos también por las certificaciones que haya logrado alcanzar, tal vez el que mayor certificación, verlo en una hoja de vida. Lo tenemos, pero sin embargo sería un punto que impacte a los reclutadores. Entonces, todos los temas que consideremos académicos y profesionales, esto sí, tal vez un poco independiente de la vacante a la que se aplica, pero sí que vayan en estas líneas de lo académico y profesional, es importante considerarlos e incluirlos. Le doy paso también para el siguiente tema, por favor. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo los valiosos aportes en este conversatorio de mis compañeros que me precedieron en la palabra, a continuación vamos a indicar la importancia de incluir en nuestro currículum las habilidades. Para ello, en primer lugar, empezaremos por definir a qué nos referimos como habilidades. Las habilidades de una persona que tiene la capacidad de realizar ciertas tareas con buenos resultados. Hemos escuchado en nuestra vida cotidiana de que tal persona tiene la habilidad de convencer. Otra oportunidad en la que hemos podido discernir que es una habilidad, la habilidad de entender. Las habilidades los clasificamos en duras
o blandas y habilidades suaves. Las habilidades duras son mucho más técnicas. Hemos escuchado, en nuestra área, él es un excelente programador. Él maneja muy bien la herramienta de Word. Y los procesos específicos son algunas de los ejemplos de lo que conlleva a las habilidades duras. En esta oportunidad vamos a hablar y profundizar lo que son las habilidades blandas, que son el conjunto de competencias que incluyen rasgos personales relativos de nuestra forma de actuar y nuestro rendimiento en el trabajo. Es la capacidad cómo nos relacionamos, tanto con nuestras obligaciones como con los demás. Pueden ser cualidades importantes que diferencian del resto a la hora de lograr conseguir un empleo. Este tipo de competencias son intangibles en un currículum que contribuyen a entender, tal vez, el primer día ya entendemos cómo funciona la empresa y damos a nuestro empleador que nos empoderamos de la misma y que perfectamente encajamos en ella desde el primer día. Ahora bien, una vez que se ha explicado el concepto de las habilidades en esta oportunidad, vamos a detallar las habilidades blandas. ¿Dónde debo poner yo mis habilidades blandas? ¿O cómo definirlas? En primer lugar, para definir cuáles son las habilidades blandas que debo incluir, debemos tener en cuenta dos aspectos, que es la precisión y la relevancia. ¿Qué significan ellas? Que debo describir en mi currículum vitae cuáles son mis habilidades blandas de acuerdo a mi experiencia laboral, pero que se acople al perfil que está solicitando el empleador. ¿Dónde van las habilidades del currículum vitae? En primera vista podríamos decir las que van dentro de la competencia, pero en realidad estas habilidades blandas van demostrándose a lo largo del currículum vitae y están integradas de diferentes maneras en casi todas las secciones. Esto incluye citar las habilidades blandas en el perfil profesional, en el historial de empleo y obviamente en la lista de competencias. A continuación revisaremos las 6 mejores habilidades para el currículum vitae. Colaboración empresarial. La colaboración empresarial es un tema muy amplio con diversas competencias relacionadas con el trabajo compartido. Actualmente, la colaboración empresarial está anexada a lo que es estrategia, liderazgo, comunicación y ayuda entre todos los compañeros. Entre las habilidades que podemos nombrar son habilidades interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, resolución de conflictos, hablar en público, tolerancia y comunicación. La siguiente habilidad, que es la número 2, es la adaptabilidad. Todos en el 2020 y 2021 tuvimos que pasar por la pandemia. Esa situación conllevó a darnos cuenta que nuestro hábitat normal puede cambiar de forma instantánea. ¿Y qué implica esto? A nivel tecnológico, creo que a todo el mundo nos probaron qué capacidad tenemos de adaptabilidad y flexibilidad en cada uno de nuestros recursos y en nuestros trabajos. Porque todo cambió de forma. Ya no había el trabajo presencial, sino el teletrabajo, y eso implicó desafíos tecnológicos. Esa habilidad debe ser fortalecida para buscar un trabajo futuro a todos los que tuvieron que soportar grandes cambios. Entre las habilidades tenemos flexibilidad, seguir instrucciones, optimizar en función a la información recibida, manejar el estrés y capacidad de adaptarse para trabajar de forma independiente. Otra de las habilidades, que es la tercera que analizaremos actualmente, es la actitud positiva. Mostrar la forma en la que eres capaz de trabajar puede contribuir a crear una buena impresión de ti. Considero que en un mundo donde actualmente estamos desarrollándonos, es importante mantener nuestro carisma, ser extrovertidos, ser amigables, cordiales, pacientes, ser motivadores e inspiradores dentro de nuestro trabajo.
La siguiente habilidad que analizaremos es la actividad ética laboral. En ciertos sectores, la capacidad de llegar temprano y quedarse hasta tarde es prácticamente un requisito. A más de uno hemos tenido la experiencia que nos han dicho, si no le gusta, renuncie. Atrás de usted hay muchas personas que quieren ocupar su cargo. La ética laboral tiene que ver con nuestro compromiso, con el trabajo, con el esfuerzo que realizamos para aportar a nuestra institución para tener excelentes resultados. Es decir, necesitamos empoderamiento dentro de nosotros para sacar buenos resultados a nuestra institución. Entre las habilidades que están inmersas en la ética laboral tenemos motivador, buena resistencia física o mental, desempeño eficaz en un ambiente laboral dominado por plazos de entrega, ética de trabajo positiva, determinación, enfocado en el trabajo y concentración. La siguiente habilidad es la voluntad de aprender. Es probable que nos enfrentemos siempre con otros candidatos con la misma formación, con las mismas aptitudes, pero es fundamental nuestro interés por adquirir nuestros nuevos conocimientos en el sector. Es importante que dentro de las habilidades que estamos indicando sean tomadas en cuenta en una entrevista de trabajo. Es posible que seamos probados, que nos digan que si conocemos o no conocemos de cierto software, de cierto desarrollo, y si tenemos interés o no de aprender. Considero que si no lo sabemos, digamos, seamos sinceros, no lo sabemos, pero yo tengo la capacidad de aprender y sé que lo voy a poder. Dentro de las habilidades anexadas a la voluntad de aprender está escucha activa, capacidad para seguir instrucciones, aceptar bien las críticas, autoconciencia, profesionalidad, disposición para probar nuevas cosas. Por último, vamos a ver el pensamiento crítico. La competencia es muy fuerte porque las empresas buscan candidatos con ideas originales. Si tu empresa valora un enfoque inteligente, es imprescindible mencionar habilidades blandas relacionadas con nuestro pensamiento crítico. ¿A qué vienen anexadas de esta habilidad? Eficiencia, planificación, competencias artísticas, programación, negociación, observación crítica, gestión del flujo de trabajo, iniciativa propia, buena implementación de cambios. Para concluir con el tema de habilidades, quiero animarles a no darse por vencidos sin antes haber luchado. Preparémonos para alcanzar nuestra tan anhelada estabilidad laboral. Estoy segura que lo abordado hasta el momento y lo que está por aprender será de gran ayuda para cada uno de ustedes. Éxitos, buenas tardes. A continuación, mi compañera Mari va a seguir con nuestra presentación. Pauli, muchísimas gracias por tu intervención. Han sido comentarios muy valiosos de todos los compañeros y vamos a cerrar justamente con lo que corresponde a los tips que debemos revisar que dentro de la elaboración de una hoja de vida. Como sabemos y nos hemos enfocado durante la charla, el conversatorio de la tarde de hoy, hemos hablado de preparar una hoja de vida enfocado a conseguir una plaza dentro de alguna organización. Sin embargo, las hojas de vida, los currículums, las cartas de presentación no únicamente nos ayudan a postular para obtener un trabajo, ¿sí? Muchas veces tenemos que preparar una hoja de vida para las pasantías, estudios en instituciones educativas, programas especiales, becas. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos optando por esta maestría por la cual estamos cursando, justamente debíamos preparar una carta de presentación, un conversatorio con el docente coordinador de la carrera para explicarle el por qué es importante que nos permitan a nosotros pasar por esta maestría. Ahora, ¿cómo nos presentamos a eso? Justamente viene el enfoque de las habilidades, de experiencia, todo lo que los otros compañeros, Andrés, Pauli y Pau, han estado presentando durante estos minutos. Entonces, en breve resumen, lo que nosotros debemos preparar en nuestra hoja de vida o enlistar en nuestra hoja de vida
nos va a permitir o le va a permitir a la persona que lee esta hoja de vida, este currículum, tener una primera impresión, una excelente primera impresión de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras competencias. Debe ser fácil con una simple lectura, entender cómo ha sido nuestra vida laboral, nuestra vida estudiantil, nuestros logros, cómo somos nosotros. Y es importantísimo considerar el que no debe tener errores gramaticales y ortográficos. Este es un tema en el cual debemos apoyarnos entre todos los que formamos una comunidad estudiantil o una comunidad profesional. Ayudarles a nuestros compañeros que tal vez no tengan facilidad para redactar temas gramaticales o temas ortográficos, que a cualquiera se nos puede pasar, ¿no? Pero un apoyo siempre es importante ahí. También recomiendan que pongamos, si es posible, esto es opcional, una fotografía para que podamos identificar y poder tener una imagen de la persona, no yéndonos a lo físico, sino poder ponerle una imagen a nuestra hoja y que no sea algo demasiado frío, escrito únicamente en letras. Inclusive, si no estamos nosotros pensando en postular para un trabajo, es muy importante que debamos organizar y tener claro lo que es una hoja de vida, porque puede ser que una oportunidad para un estudio, para una beca, para algún otro trabajo aparezca y siempre debemos estar listos. Se recomienda también utilizar una plantilla. Tengamos una plantilla para poder identificar los puntos clave que han conversado mis compañeros y tengamos un diseño ya previamente definido con un formato estándar que nos permita aplicar a cada una de estas opciones, ya sea un trabajo, una pasantía, un estudio en el exterior, un programa especial, ¿sí? Una beca, y con esta plantilla estándar yo únicamente deberé actualizar tal vez el orden, y eso ya me permitirá atender una hoja de vida. Por lo tanto, lo importante también es enfocar hacia dónde va la presentación de nuestra hoja de vida. En este caso, si es para aplicar un trabajo, podemos estructurar nuestra plantilla para que justamente pueda tener como primera instancia la información que le dé prioridad o le dé relevancia al cargo que estamos ocupando, como nos comentaba Andrés, ¿no? Utilizando esos tips que lo revisamos. Y enfocado a ello, vamos a revisar justamente unos tips que hemos visto diferentes e importantes. Vamos con el tip número 1. Por lo general, nosotros cuando estamos trabajando, tenemos una definición de un nuevo proyecto, de un nuevo servicio, cuando tenemos alguna idea de negocio, estamos trabajando en un emprendimiento, hacemos una lluvia de ideas. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mi nuevo proyecto? ¿Qué puede ser para mi nuevo emprendimiento? ¿Por qué no utilizar esta estrategia para obtener justamente la experiencia laboral, ¿sí? Sacar un listado, hacer una lluvia de ideas de todo lo que he trabajado, cuál es la más importante, cómo debo registrar, y hago una lluvia de ideas de experiencia laboral y educación. Y el mismo tip, que es el número 2, va a estar enfocado justamente en realizar la misma lluvia de ideas, pero con habilidades y reconocimientos. Entonces, a la final, ¿qué vamos a tener? En nuestra lluvia de ideas, de temas laborales, de temas de reconocimientos, habilidades, todo registrado en base a nuestro historial, en el cual nosotros vamos a enfocarnos para organizar nuestra hoja de vida. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo tal vez no tenga un historial amplio laboral o un historial amplio estudiantil? Justo uno de nuestros compañeros nos recomendaba que ahí utilicemos o pongamos nuestros logros respecto a las actividades que hemos ejecutado a lo largo de tal vez tuvimos un tema de una pasantía en una empresa o tuvimos prácticas preprofesionales, todo lo que nos sirva a nosotros para enfocar hacia nuestra experiencia y nuestras ganas de apoyar a una institución con nuestro trabajo o con las ganas de estudiar en alguna institución, todas estas habilidades que sabemos van a ser de mucho interés. Por lo tanto, realizar esta lluvia de ideas nos va a permitir enfocarnos en los temas más importantes
desarrollarlos con el vocabulario correcto, con las recomendaciones que nos dio Andrés y plasmarlo en nuestra hoja de vida en una plantilla, como lo habíamos comentado. Y de ahí viene justamente el tip número 3. Una vez que yo ya tengo mi lluvia de ideas, ya tengo todo registrado, relacionado, ¿qué hago? Creo mi primer borrador. En este primer borrador tendré una plantilla organizado, los aspectos importantes, regresaré a ver tal vez mi lluvia de ideas, cambiaré la experiencia, cambiaré las referencias, etcétera, y tendré mi primer modelo de hoja de vida. Y luego, ¿qué haré? En el tip número 4 me recomienda justamente que debo complementar mi hoja de vida con recomendaciones. Qué importante haber trabajado de una forma efectiva dentro de una organización. Qué importante haber desarrollado nuestras actividades académicas de forma efectiva. Por ejemplo, si estamos optando por un trabajo, las cartas de recomendación pueden ser de jefes directos anteriores o inclusive de personas dentro de la organización con altos rangos que nos pueden dar una carta de recomendación. Y, por ejemplo, podemos, cuando estemos optando por una beca, una maestría, estemos optando por algún plan de estudios en el exterior, buscar referencias de nuestros maestros. Yo creo que todos nuestros profesores, nuestros docentes estarían encantados de darnos una hoja de vida cuando nuestro desarrollo estudiantil ha sido de lo más efectivo. Por ejemplo, si le pedimos a nuestro coordinador de carrera que nos está acompañando en esta presentación una recomendación para presentarnos a un doctorado, pues yo creo que Miguel estaría muy gustoso de apoyarnos con una hoja de vida con una recomendación, porque sabemos que en su perfil de coordinador, una carta de recomendación nos apoyaría muchísimo. Y como último tip, justamente es trabajar con nuestro entorno de amistades, conocidos, con nuestro entorno laboral y compartir nuestra hoja de vida para que esa persona que está fuera de la experiencia que nosotros estamos desarrollando nos pueda dar un feedback de qué tenemos que mejorar, tal vez un error por ahí, cómo estructurar, todo lo que sea en una visión diferente a la nuestra. Estos tips sabemos que muchísimo les apoyarán en el camino. Sabemos que no es un camino fácil, pero como lo dijo Pau, lo van a lograr, no nos desanimemos, tenemos muchas actividades por delante por las cuales luchar y sabemos que este conversatorio, esta charla, más que buscar un tema orientado a algo técnico, es apoyarles en algo tan crítico que a veces en nuestra vida profesional, en nuestra vida estudiantil, no lo tenemos. Agradecemos muchísimo el tiempo brindado por habernos escuchado con nuestras experiencias y no sé si tienen alguna consulta, estamos abiertos justamente en estos momentos para revisar cualquier consulta al respecto. Nos pueden... estaríamos disponibles. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una excelente presentación. Dejamos abierto el chat para que los participantes puedan formular sus preguntas. Yo tengo una por aquí. Me dicen, ¿es necesario incluir en una hoja de vida datos personales como, por ejemplo, estado civil? Bueno, voy a permitirme contestar esa pregunta. Generalmente no es necesario, si bien hay muchas empresas que sí les interesa conocer este tema, no sé, tal vez por temas de horarios o algo por el estilo, no es necesario. Por ejemplo, hay empresas multinacionales, sobre todo, bueno, no las voy a mencionar, sin embargo, he visto que justo unas presentaciones de los reclutadores que ellos indican que no se debe incluir y más ahora en esta época se está abriendo bastante el tema de aceptar, de no tener restricciones a la hora de contratar. Entonces el tema como estado civil, edad, están dejando de ser un tema importante. Sin embargo, habría que tener en cuenta también a la empresa a la que se aplica, ya que en nuestro país al menos todavía hay muchas empresas que sí lo solicitan, sobre todo para un trabajo técnico que muchas veces tal vez es horarios rotativos,
turnos en las noches, etc. Ahí para complementar, Miguel, hay muchas becas estudiantiles en el exterior donde tú puedes postular haciendo referencia a tu estado civil y a tus hijos porque te ayudan. Sé que, por ejemplo, ahí en Canadá, ¿no? Tú debes saber más al respecto, que tú puedes postular a esa maestría, a ese doctorado y te apoyan también con el apoyo económico para que puedas viajar con tu familia. Entonces, como dice Pauli, lo importante es saber a dónde aplicas y qué información necesitas adjuntar que sea relevante para lo que estás aplicando. Correcto, muchísimas gracias por su excelente presentación. No tenemos más preguntas por aquí. Voy a dar el paso para que continúe con la charla de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a los presentes en este Zoom y en Facebook Live. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Miguel, también. Una buena noche con todos. Muy buenas tardes con todos. Un gusto volvernos a encontrar. Continuamos con nuestros webinars. Esta vez tenemos el agrado de comenzar con las presentaciones de la maestría de Ciencia de Datos. Y en esta tarde vamos a presentar al grupo número 1 con el tema Seguridad, Privacidad en Internet. Es un agrado para mí presentar a los integrantes quienes van a disertar en esta tarde. Quienes nos acompañan y son integrantes del grupo están Catherine Eliana Llanes Carrera, es ingeniera en sistemas informáticos, especialista de sistemas informáticos. Edwin Alcides Mazajara, es ingeniero en informática, arquitecto empresarial. Carla Yasmín Tello Guerra, es ingeniera comercial y se desempeña como asistente de estadística y producción. Raúl Alejandro Torres Flores, es ingeniero en sistemas, trabaja como analista de fidelización y retención. Y finalmente, Cristian Enrique Gitala Simbaña, es ingeniero en sistemas informáticos, trabaja como desarrollador web. El tema que nos van a presentar en esta tarde es privacidad y seguridad en Internet. Les vamos a pedir, por favor, que comencemos a compartir la pantalla para poder mirar la presentación. Mi nombre es María Salomé Palacios y voy a estar aquí moderando este webinar. Un gusto, bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias, María Salomé. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Listo, muy buenas noches con todos. Como ya nos dio la introducción María Salomé, pues vamos a ver un poco de el tema de la privacidad y seguridad en Internet. Un poco para poder entender en contexto general los tópicos que vamos a revisar en esta sesión, pues el principal objetivo en esta charla pues es entender que actualmente vivimos en un mundo digitalizado donde el Internet se ha vuelto algo muy importante dentro de nuestras vidas porque nos permite estar comunicados con nuestros seres queridos y a su vez nos permite comunicar muchos dispositivos tecnológicos. El gran problema de conectar nosotros tantos dispositivos tecnológicos a esta red de Internet es que nosotros, hay muchas personas que pueden invadir nuestra privacidad y vulnerar nuestra seguridad. Entonces, nosotros prácticamente vamos a analizar algunos de los puntos de cómo nosotros podemos manejar nuestra privacidad y seguridad en Internet. Y vamos a iniciar con esta frase de Castell, donde él menciona que el Internet es mucho más que una tecnología, pues es un medio que nos permite comunicarnos e interaccionar con las personas y en una red social o en una vida cotidiana. Entonces, continuamos. Muy buenas tardes con todos. No sé si me escuchan bien, por favor, me confirman. Sí, escuchamos. Ya, muchas gracias. Considero que como cibernautas estamos bastante acostumbrados a lo que es la definición de un ataque al Internet, por lo que mi exposición más se va a enfocar en hacerles comprender el alcance que cada una de las formas de ataques de Internet tiene con hechos reales actualmente.
Bueno, el primer forma de ataque que considero importante socializar es el hackeo, que todos conocemos, donde los usuarios no autorizados acceden a nuestra cuenta de correo electrónico, página web. Según un artículo del CNE publicado el 1 de agosto del 2019, hace referencia a 7 de los principales ataques que se dieron dentro del hackeo, y se mencionó uno de los principales, que es el que donde 2 desarrolladores de Facebook almacenaron información personal de cuentas de Facebook en un servidor de Amazon, por lo que la Comisión Federal de Comercio, la FTC, anunció una multa de $5.000 millones para Facebook, y también resolvió una investigación, un seguimiento de dónde fue el fallo para que esta información sea vulnerada de esta manera. Según la FTC, fue la multa más grande a través de la historia. La segunda forma de delincuencia que me pareció importante es el software malicioso. Creo que todos nos hemos topado con un software malicioso alguna vez, el cual se encarga de dañar los datos. Inicialmente, la primera aparición de este virus fue el virus Morris en el año de los 80, donde infectó al 10% de los 60.000 ordenadores que existían en ese momento conectados en Internet. Si bien no fue tanto la magnitud a nivel de usuarios, pues la pérdida fue bastante millonaria, de aproximadamente $96 millones en ese entonces. Actualmente ya existe un virus que tal vez varias personas ya lo conocen, llamado el WannaCry. El último aviso que dio fue que el ataque ya no va a ser tan dirigido, sino más bien va a infectar a una computadora y a todas las computadoras que están conectadas en la misma red. Lo que hace es encriptar los archivos y pide un rescate en bitcoins, rescate millonario en bitcoins, haciéndolo bastante difícil de recuperar los archivos. Si bien todavía no existe la forma de desencriptar estos archivos, expertos recomiendan que no se pague esta suma, más que nada para evitar que este tipo de delincuencia se propague. Y también lo que recomiendan es más bien tener backups bajo ciertos momentos o temporadas del periodo en que estén trabajando. Dentro de una de las formas también de ataque tenemos el robo de identidad, que bueno, creo que la principal forma de manifestar este robo de identidad es a través de los correos electrónicos, específicamente a través de phishing, que más adelante vamos a explicar un poquito el concepto y algunas características de phishing. Lo que hacen es pues robar identidad a través de correos electrónicos para poder comprar tarjetas de crédito, obtener tarjetas de crédito con este nombre o para realizar movimientos fraudulentos. Vamos a conocer un poquito lo que es el phishing. Como todos sabemos, phishing es una forma de engaño en la que se envían correos o mensajes tratando de fingir que son una entidad bancaria a través de un link que se le ofrece al usuario. El usuario da clic en este link y lo que le lleva es a una página donde existen requisitos para que ingrese usuario, contraseña, datos bancarios, entre otros. Bajo este sistema, en el 2013, se robó aproximadamente 110 millones de registros a clientes de tarjetas de crédito de la compañía Target. Existe más de una forma de phishing, pero actualmente la que más se maneja es el spear phishing. Este phishing es considerado el más peligroso, ya que no ataca a varias personas, es decir, no envían correos masivos como hemos recibido, creo que muchos de nosotros. Este phishing es más dirigido. Lo que hace es enviar correos a una sola persona o a una sola organización específica, es personalizado. También tenemos el phishing de clonación. En este ataque lo que hacen los delincuentes cibernautas es copiar un mensaje completo de una institución financiera, por ejemplo, tal cual con el logo, encabezado, el pie de página, todo, absolutamente todo igual, y reemplazan los links con páginas fraudulentas, llevándole así a que el usuario ingrese su información personal y produciéndose este ciberataque. ¿Cómo protegerse de lo que es el phishing?
Bueno, existen varias formas de protegerse, pero bueno, a continuación les presentamos algunas buenas prácticas. Si el mensaje lo envía para acceder a un sitio web a través de un enlace incluido, no se lo debe hacer. Las instituciones bancarias ya conocen esta forma de delincuencia, por lo que ya no realizan este tipo de usos, o sea, ya no mandan correos para que el usuario se loguee e ingrese información. Ya saben, están al tanto, por lo que esto no se debe realizar. Si se recibe un correo y se pide información personal o financiera, no se debe responder. No se acceda a las cuentas bancarias en lugares públicos. Es mejor evitar este tipo de prácticas. Hay que verificar los indicadores de seguridad del sitio web, como por ejemplo, verificar que la URL tenga HTTP y la S, que significa pues la seguridad del sitio web. Y que sea completa la dirección. Por ejemplo, a veces del Banco Pichincha lo que hacen es, como sabemos, es www.pichincha.com.es, y lo que le hacen es poner al final en vez de la C una X, y pues muchas personas han caído ya con esa técnica. Mantener actualizado el software del PC también es un punto importante, y pues no descargar ni abrir archivos de fuentes no confiables, que también es una buena práctica. Si me ayudan pasando, por favor. Bueno, si bien ya los servidores de correo electrónico ya tienen controlado este tema de los correos electrónicos, pues existe una forma en que el usuario, el servicio, perdón, de correo electrónico no puede detectarlo como spam, por lo que existen varias herramientas que nos ayudan a determinar si un correo electrónico es o no spam. A continuación les voy a compartir la pantalla. Permítanme un ratito, por favor. Ya, una de las herramientas que nos sirve para esto es la herramienta propia de Google, donde nos permite analizar la cabecera de un correo electrónico. Por ejemplo, aquí justo tengo un correo electrónico que me llegó en septiembre. Como pueden ver, pues es un correo que tiene el logo, pero me pide verificar la información de su cuenta para eliminar el problema de restricción. Este seguramente me va a llevar a un link, pero como fue enviado el 10 de agosto, el 20 de septiembre, perdón, pues ya está retirado ese link. ¿Cómo podemos verificar si es o no spam? Pues aquí existe una opción donde puedo ver el mensaje sin formato. Me redirige a la cabecera de lo que es un correo electrónico. ¿Cómo podemos definir lo que es una cabecera? La cabecera tiene información bastante delicada para lo que es el envío de correos electrónicos, y es información no visible para un usuario normal de correo electrónico. Lo que hacemos es copiar esta información en la parte de la herramienta. Aquí, justo aquí. Y le damos clic en analizar la cabecera anterior. Y podemos obtener varias información que pues como usuarios de correo electrónico no podemos ver. Por ejemplo, una de los checks que ya debemos tomar en cuenta es que la hora y la fecha de envío no son iguales a la hora de entrega. Esto ya es un indicador de que algo está pasando con el correo electrónico. También, como podemos ver, el seguimiento del correo pues se envió desde una página que no consta en el destinatario inicial, que está en la parte de aquí. Perdón, que está en la parte de aquí. Y también comentarles que Google maneja dos tipos de marcadores que son importantes que deben pasar. Es decir, debe tener este pass. Aquí, como se pueden ver, pues no tiene ninguno de los dos validados. Entonces, se puede considerar que es un correo en spam, este que estamos viendo de acá. MAPI, que es el protocolo que se encarga de verificar de qué página viene el correo electrónico. Entonces, esta es una buena herramienta recomendada para que se la pueda usar en el caso de que no estemos seguros de que sea un spam o no. Listo, entonces a continuación mi compañero va a continuar con la explicación. Muchas gracias. Vamos a ver un tema sobre la importancia de las contraseñas. Aquí en este punto es importante nosotros entender en qué el mundo digital en el cual estamos viviendo. En la actualidad, cualquier servicio, dispositivo, aplicación,
o mecanismo que esté conectado a la Internet va a necesitar que nosotros proveamos un password. Y este password, pues, debe cumplir con algunos requisitos para decir que nosotros tenemos un password seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos N servicios, N aplicaciones, N sistemas en donde obligatoriamente nos piden un usuario y un password? Eso hace que nosotros elijamos a veces erróneamente la solución más fácil, ¿no? Poner el mismo usuario y contraseña en todos los servicios. Pero al nosotros tener esa decisión, al tomar esa decisión, estaríamos generando un gran problema sobre la privacidad que nosotros tenemos, porque cualquiera que pueda descubrir nuestra clave, pues tendrá acceso a todas nuestras cuentas, sean cuentas de correo, sean cuentas bancarias, sean cuentas de redes sociales o cualquier otro tipo de servicio, ¿no es cierto? Entonces, un poco, y ya revisando los datos estadísticos de algunas empresas que se encargan de realizar este tipo de investigación, pues existe muchas personas en el mundo que utilizan los passwords demasiado fácil. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que la mayoría de personas utilizan el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el más ocupado y el más vulnerado. De la misma forma, se ocupan otros tipos de password. Esto hace que las personas que no tienen una adecuada administración de sus contraseñas, pues estén muy expuestos a que se vulnere su información. Y el problema se agrava más cuando nuestra información personal, nuestra información bancaria, pues es expuesta, porque cualquier persona puede utilizar esa información. Hay muchos casos acá en Ecuador que se han dado que a nombre de otras personas, pues, sacan dinero de los bancos, se hacen pasar por cuentas falsas o piden rescates porque tienen información secuestrada. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Al vivir un mundo digitalizado y tener muchos dispositivos y cada uno de estos, pues, nos pide una credencial digital, nosotros, pues, siempre elegimos la opción más fácil, ¿no? Poner la misma contraseña en todos estos dispositivos. Para atacar este tema de las contraseñas muy fáciles, pues existen buenas prácticas que muchas organizaciones pues las han difundido e incluso propias páginas importantes como Google, como Amazon, que cuando uno crea un usuario pues ya le pide que tenga cierto nivel de complejidad en la contraseña. Entre las más principales es que nuestra contraseña tenga un mínimo de longitud. Hablamos de 8 caracteres, es un mínimo de longitud que algunas plataformas pues exigen, y aparte de eso que tenga ciertas consideraciones con los caracteres. Por ejemplo, que se incluya letras mayúsculas, que nuestro password también incluya letras minúsculas, que nuestro password incluya números, y también, para hacerla más fuerte, pues, que se utilice caracteres especiales. Que evitemos el uso de patrones. Ejemplo, muchas personas ocupan su año de nacimiento o el nombre de su mascota, o si no, su propio apellido o apellido de algún familiar cercano, ¿no? Ese tipo de opciones para nuestras contraseñas, pues, hace que nosotros seamos un poco predictivos, es decir, que si alguna persona nos conoce y sabe de nuestra personalidad, pues va a decir, en esta página web tal vez puso el nombre de la mascota. Entonces, lo ideal es no ocupar este tipo de atributos o palabras que estén referenciadas a nuestra personalidad de cualquier índole, ¿no? Y aparte de eso, que cumplamos con estos lineamientos, ¿no? De números, de caracteres especiales y de letras mayúsculas y minúsculas. Es uno de los mayores beneficios que se puede tener. Ahora, un poquito hablando del por qué tenemos demasiadas contraseñas, pues en la actualidad creo que nadie tiene la memoria tan suficiente como para acordarse de 100 o 20 contraseñas de diferentes sitios o aplicaciones que tengamos. Entonces, en la actualidad existen muchos gestores de contraseñas que nos permiten almacenar nuestros passwords hacia las aplicaciones y hacer un buen uso de esto. Eso quiere decir que estos administradores de contraseña permiten almacenarlos de forma segura y también nos permiten que tengamos una aplicación distinta para los diferentes servicios. Entonces,
La recomendación es aquí utilizar passwords seguros y en lo que cabe o en lo posible, puedes utilizar gestores de contraseñas. En la actualidad existen muchos gestores de contraseñas gratis e incluso en la actualidad los browsers pues ya traen consigo la administración de contraseñas que nos puede ayudar mucho en este sentido. Otro de los puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta acerca de nuestra privacidad de información y seguridad es las copias de seguridad. Yo creo que todos en este punto tenemos información muy valiosa para nosotros. Puede ser fotos, pueden ser documentos que de alguna forma no queremos perderlos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mayoría del mundo le ha pasado que de alguna u otra forma pierde esta información o simplemente, como mencionó Catherine, llegó un virus a nuestra computadora y secuestró toda esta información o simplemente la dañó, ¿no? Entonces, una de las partes también principales que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos sacar respaldos de esta información. Ahora me preguntarán qué información nosotros debemos sacar. Pues muy fácil. La información que nosotros debemos sacar respaldos y proteger esa información, pues es la información que nosotros más consideramos valiosa. Para unas personas va a ser teléfonos de celular, para otras personas va a ser correos electrónicos, para otras personas va a ser fotos. Entonces, esa es una de las principales causas también de que nosotros perdemos nuestra información totalmente, porque no tenemos una copia de seguridad de esta información. Entonces, para ello existen lo que es las copias de seguridad. Nosotros, al tener la copia de seguridad, es muy probable que podamos recuperar el 100% de nuestra información, siempre y cuando tengamos la cultura de respaldar esta información dependiendo del tiempo o teniendo una herramienta que nos permita sacar la información que nosotros consideramos valiosa. En este sentido, pues existen algunos tipos de copias de seguridad donde se determina una copia completa, que quiere decir que pues siempre estamos sacando una copia completa de nuestra información. Por poner un ejemplo, tenemos 10 fotos y esas fotos a la siguiente semana son 15 fotos, pues sacamos copia de las 15 fotos. Y la siguiente semana sacamos un número adicional de backups de esas fotos, ¿no? Eso es una copia completa. Hay copias incrementales que se pueden decir, si ya sacamos 10 fotos y las tenemos respaldadas, pues solo vamos a respaldar las 5 adicionales o la información adicional que hemos agregado. Otro de los beneficios de sacar copias de seguridad es que si nuestra información, pues, la estamos sacando en un disco externo y este disco externo, por A o B circunstancia, se dañó, se nos cayó o se perdió, pues, es una buena práctica tener múltiples sistemas o copias de seguridad en diferentes partes. Una puede ser en archivos externos y otra puede ser utilizando servicios de la nube, como los conocidos ahora que tenemos Drive, tenemos OneDrive, tenemos algunos sistemas que nos permiten ya gestionar toda nuestra información en la nube. Y nuevamente regresamos al tema de que para poder tener seguro toda esta información, pues debemos recurrir a buenas prácticas de gestión de seguridad de la contraseña. Algunas recomendaciones importantes o consejos, pues, como les había mencionado, la información que debemos respaldar, pues es la que nosotros consideremos valiosa. El problema más común cuando se pierde la información es el borrado accidental. Yo creo que a la mayoría le ha pasado que borró un archivo o documento por error, pero esto se puede subsanar siempre y cuando tengamos un adecuado sistema de copias de seguridad. Gracias. A continuación, mi compañera Carla les va a seguir continuando. Gracias, Edith. Buenas noches. Bueno, el tema que yo les voy a tratar es la privacidad en redes sociales. Todos hoy en día conocemos cuál es la red social más utilizada. Y si no, según una encuesta desarrollada por Click Report en enero del 2022, a una muestra de 760 personas en Quito y Guayaquil, concluyó que la red social más usada es WhatsApp, con un 96.8%, seguida por Facebook con un 94.4% y por último tenemos a YouTube con un 74.7%.
Es sin duda que gracias a las ventajas que brindan las redes sociales a todos los usuarios, la interconexión entre las personas, sin importar dónde estemos, es un beneficio que permite una comunicación constante y al mismo tiempo receptiva de una información en específico. Puede ser noticias, de tendencia, entretenimiento, entre otros. Si bien es cierto que tiene muchos aspectos positivos, hay otros que pueden llamar la atención y ser considerados como preocupantes o alarmantes. Uno de estos temas es la privacidad en redes sociales. ¿Pero de qué trata la privacidad de redes sociales? Pues es la protección de los datos e información que una persona introduce en su red social al momento de crear un perfil o de compartir sus datos. Para esta protección es importante tomar unos aspectos. Por ejemplo, investigar las distintas opciones que ofrecen las redes sociales, como la configuración de la privacidad de la cuenta o del perfil. Asimismo, al momento de crear un tipo de cuenta donde se requiera de datos reservados de nuestra identidad o información confidencial, es importante conocer los medios de seguridad. Debemos estar atentos de conocer las políticas y condiciones que la plataforma indica. Al igual, como precaución adicional a estas políticas de la configuración de las plataformas, es importante que los usuarios sean precavidos al momento de publicar cualquier tipo de información que para nosotros puede resultar insignificante, dar a conocer nuestros datos personales, pero para otros puede resultar en una información importante para realizar algún tipo de acto delictivo o indebido. La importancia de la seguridad en las redes sociales ha tomado mucho revuelo recientemente, desde que el conglomerado de Mark Zuckerberg, quien forma y administra las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp, que son las más utilizadas, introdujo cambios en sus políticas de privacidad. En este suceso ha venido siendo aprovechado por otras empresas de la misma rama como Telegram, que está siendo usado mucho más que WhatsApp por las políticas de privacidad que son mucho más robustas. En sí, la importancia de la privacidad en redes sociales radica en proteger nuestra integridad y minimizar los riesgos de sufrir cualquier tipo de amenaza. En este tema nos referimos a robos, secuestros, estafas, extorsión y cualquier otro tipo de acto delictivo. Medidas para resguardar la privacidad en redes sociales. Se debe ser precavido con la información que se publica, como mencioné anteriormente. Cuando estamos creando nuestro perfil en una red social, no es necesario que completemos todas las casillas que nos solicitan. Existen campos que no son determinantes, como información de nuestra familia, creencias, números de teléfono o de dirección de domicilio. También se debe utilizar correctamente las herramientas de privacidad. En oportunidades no le prestamos mucha atención a estas opciones, pues creemos que son innecesarias y que es una pérdida de tiempo, pero realmente estas medidas pueden resguardar nuestra vida y hasta la de nuestra familia. Tomarse el tiempo que sea necesario para colocar las condiciones que aseguren no solo nuestra protección, sino también la privacidad de las redes sociales y la reputación online. También es importante usar claves y contraseñas que sean seguras. Como mencionaban mis compañeros, es recomendable utilizar contraseñas con números, caracteres y letras en minúsculas y mayúsculas, y que además contengan información que las personas no conozcan de nosotros. Se sugiere también que sean diferentes para cada red social, pues supongámonos que alguien la descubra y tenga acceso a todas nuestras redes, como mencionaba mi compañero.
También es importante cerrar nuestras sesiones. Dejar la sesión abierta es una forma muy fácil para que violen nuestra privacidad digital en las redes sociales, sobre todo si utilizamos ordenadores compartidos o redes inalámbricas abiertas de acceso público. Adicional, también es importante desactivar la geolocalización. Muchas redes tienen esta herramienta digital y nos pregunta si deseamos activarlas. Para mayor seguridad y privacidad en las redes sociales, lo más recomendable es desactivarla y no usarla hasta que realmente sea necesario. También hay que tener mucho cuidado con el acceso a nuestros datos. Algunas aplicaciones solicitan tener acceso a nuestro perfil para utilizar ciertos datos personales para proteger nuestra privacidad en redes sociales. Es recomendable que se verifique bien esta información antes de aceptar dicho acceso. Tengo algunos consejos, si me ayuda pasando la diapositiva. Ya. Por ejemplo, no abrir nuestro perfil en una computadora que sea de acceso público, no compartir nuestras contraseñas, no aceptar solicitudes de extraños por internet, evitar ingresar a páginas que no sean confiables o desconocidas, renovar constantemente nuestras contraseñas, mantener un alto nivel de confidencialidad de nuestros datos, revisar las configuraciones de privacidad de la red social que utilicemos, no aceptar las cookies en la web, no subir videos familiares a YouTube. También, como podemos ver, hacer uso de las redes sociales no es un lujo o un entretenimiento. Hoy en día, debido a diversas condiciones mundiales, se ha convertido en una necesidad que bien, como hemos dicho, nos sirve para comunicarnos y para mantenernos informados de ciertos temas, pero esto requiere cuidar la privacidad en las redes sociales. Las redes sociales cuentan con 4.620 millones de usuarios en el mundo, lo que equivale al 58% de la población, según un estudio digital del 2022 de Global Over Report. Para hacer uso de este contenido, hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Si bien, como mencionamos, es un medio que nos permite estar en contacto con nuestros seres queridos, familiares y recibir información para no estar desconectados de lo que pasa en el mundo, también es necesario precautelar lo que compartimos. Eso sería. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar acerca de Internet como una herramienta para navegar seguro. Desde la aparición de Internet y la integración hacia la vida de los seres humanos ha generado impactos tanto positivos como negativos, ya que Internet no solamente es una tecnología de comunicación, sino que a través de ella ha permitido que los seres humanos puedan realizar sus actividades de manera digital. Es así que ahora tenemos el concepto de ciudadanos digitales, que no es más que aquellas personas que hacen uso de Internet y otras tecnologías como aplicaciones móviles, páginas web o diferentes aplicaciones que están saliendo al mercado para realizar cada una de sus actividades de manera digital. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que cada una de sus actividades pueden ser reducidas en el tiempo y con mayor productividad. Pero esto implica también que al formar parte de una nueva sociedad digital, cada uno de nosotros o de las personas que hacen uso de Internet tengan que llevar adelante pues normas de convivencia y responsabilidades que generen un ambiente seguro dentro del uso de Internet. Para esto, al igual como mencionaron mis compañeros, existen buenas prácticas para el manejo de Internet para que la experiencia sea de manera segura. Entre ellas he citado 6 tips en las cuales principalmente uno de ellos es nosotros como usuarios primeramente debemos de educarnos y conocer, no tanto de manera específica, sino que también de manera general,
cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos al hacer uso del Internet. Otra de buenas prácticas es que al momento que nosotros estamos haciendo uso de aplicaciones sobre Internet, debemos de evitar publicar información personal, de tal forma que no permitamos que personas externas o terceros usen esa información para hacernos daño, vulnerando nuestra privacidad. Otro punto muy importante es el evitar propagar noticias falsas. Considero que este punto es algo que en la actualidad está generando en ciertas ocasiones daños a terceros, ya que cualquier persona con el uso de Internet puede generar una noticia, la cual si no es contrastada puede ser propagada de manera muy rápida a través del Internet. Por eso considero que es importante que cuando recibamos cierto tipo de información, pues primero la contrastemos, y si no estamos seguros o pese a que estemos seguros, pues evitar el compartir para que no se genere una propagación viral de información que probablemente pueda llegar a ser falsa. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es debemos ser muy cuidadosos cuando estamos navegando en Internet, ya que no sabemos cuál es la procedencia o el objetivo que tengan ciertos documentos o archivos que puedan estar publicados de forma libre, de tal forma que evitemos que la seguridad de nuestros equipos no sean vulnerados de manera fácil. Otro tip importante es cuando nosotros tengamos que realizar alguna conexión, siempre lo hagamos hacia una conexión o hacia alguna red que sea segura, ¿no? No podemos ir por ahí tal vez a un parque o a un centro comercial, que por lo general existen redes públicas que en ocasiones existen redes en las cuales ni siquiera nos solicitan unas credenciales de acceso. ¿Por qué evitar este tipo de redes? Porque podemos ser víctimas de una red falsa que sí nos podría dar acceso a Internet, pero que a través de ella estarían filtrando nuestros datos o accediendo a los equipos que nos conectemos para obtener nuestra información. Y finalmente, pues recalcando uno de los tips que indicaban mis compañeros, es la creación de contraseñas seguras. Lo más común al momento de crear una contraseña, pues es usar únicamente las iniciales de nuestros nombres o las fechas de nacimiento, lo cual es algo incorrecto. Por lo cual se recomienda que se genere una creación de contraseñas con combinación de números, letras minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales. Al ser nosotros parte de esta super red, al ser ciudadanos digitales que estamos haciendo uso de Internet, existen varias desventajas que no solamente aplican sobre las personas adultas, sino también sobre los niños o jóvenes que en ocasiones son los más vulnerables. Una de ellas es conocida como el cyberbullying. El cyberbullying es un acoso, persecución o molestia que se genera a través del Internet mediante la interacción que tengan los usuarios a través de aplicaciones. En este caso, como se mencionaba, pues en la mayoría los más vulnerables pueden ser los niños o los adolescentes. El acoso cibernético es realmente peligroso, ya que la expansión del acoso y la humillación que se hace al niño es muy crítica, ¿no? Y al hacerlo a través del Internet, pues se puede propagar de manera rápida. ¿Qué podemos hacer para hacerle frente al acoso? Pues en el caso de que se sienta intimidado la persona que ya fue víctima de este acoso, pues es importante pedir ayuda, ¿no? Y para esto siempre tenemos que, a las personas que están a nuestro alrededor, siempre compartirles información para que ellos al momento que identifiquen que fueron víctimas de este tipo de acoso, pues puedan solicitar ayuda y se les pueda guiar de mejor forma. Otro punto importante es que una vez que ya tengamos cualquiera, no puede ser un niño, un adolescente, un adulto, que ya comience a sentir algún tipo de provocación, simplemente es evitarlo. Y seguido de esto, cortar la comunicación y eliminarlo de los contactos o de la aplicación o sitio web que estemos usando. Para esto también cabe recalcar que es importante que el no publicar información personal en redes sociales ayuda a generar una barrera de seguridad sobre nuestra privacidad, ya que si publicamos información muy personal puede ser usada para identificar ciertos patrones de nuestro comportamiento. Lo otro, bueno, que es algo también muy importante, es que siempre que generemos cualquier interacción social a través del Internet, pues lo hagamos con personas conocidas, ¿no? Que sean nuestras familias o alguien que en realidad nosotros conozcamos y que sepamos que no nos pueden hacer daño.
Por tal motivo también es importante no aceptar solicitudes o invitación de extraños hacia nuestra red social. Otra de las desventajas o temas críticos que tenemos al hacer uso de Internet y que ataca directamente hacia los niños es lo conocido como Internet grooming. El Internet grooming en sí es cuando un adulto engaña a la persona que está del otro lado para obtener confianza, de tal forma que una vez que esta persona generó la confianza con el menor o con la persona que está interactuando, puede obtener contenido, ¿sí? Y este contenido en ciertas ocasiones puede ser del tipo sexual. Este proceso lo pueden generar de manera continua, no se genera de forma inmediata, ya que la persona que está interactuando tiene que ganarse la confianza y esto se da en el tiempo. Al momento que se entabla la amistad, el niño o la persona que está siendo atacada, pues permite que esta persona llegue a generar confianza de tal forma que pueda enviar información que le puede comprometer a futuro. ¿Cuáles son los puntos que podríamos usar para enfrentar el Internet grooming? Sería evitar subir imágenes o información personal, como ya lo habíamos mencionado, para evitar que esto sea usado por terceras personas. Crear o instalar en nuestros dispositivos antivirus y crear contraseñas seguras. Otro de los puntos importantes también es nunca ceder al chantaje, porque una vez que ya hayamos caído en estas técnicas, pues no ceder y no continuar con lo que nos está solicitando la persona del otro lado. Una vez que esta información haya sido robada, siempre tenemos que reportarlo, ¿no? Bueno, en el caso de los niños siempre va a ser un poco peligroso, por eso considero que es importante que las personas adultas, padres o hermanos que estén a su alrededor, siempre tengan un control adicional sobre el equipo para ver qué tipo de conversaciones o qué tipo de aplicaciones está usando el menor. Y finalmente, pues una vez que se pueda reunir pruebas e identificar a la persona que generó este chantaje, este ataque, pues generar una denuncia formal. Por otro lado, también tenemos algo que en ocasiones se ha vuelto, bueno, en ciertas redes sociales se ha vuelto común o personas que han generado este tipo de abusos, es conocido como el sexting. El sexting es aquello en donde dos personas tienen la entera confianza y empiezan a enviarse fotos o videos personales. Y en la mayoría, en este caso, es de contenido sexual. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues al momento que cada uno de ellos se comparte información, uno de ellos es el que genera la réplica sin permiso y pues generando un desprestigio hacia la otra persona. Aquí tenemos que identificar que tenemos dos tipos de sexting, uno que es activo y otro que es pasivo. En el activo, el sexting activo ocurre cuando la persona toma fotos o hace videos de sí mismo, es decir, sin la insinuación de otra persona a ejecutar esta acción. En el sexting pasivo ocurre cuando se recibe este contenido, cuando este contenido llega por tal vez ciertos grupos de WhatsApp, Facebook o cualquier otra red y hay personas que generan una réplica de esta información, causando daño a la persona que es dueña de este contenido. ¿Qué consejos podemos tener para poder afrontar el sexting? Pues sería muy importante no realizar este tipo de fotos o videos privados, ya que en algún momento puede ser por algún ataque o por algún descuido, nuestros equipos pueden quedar a expensas de terceras personas que pueden hacer uso indebido de esta información. Otro punto importantísimo es que cuando se recibe este tipo de contenido, principalmente es importante bloquear, no compartir, ya que estaríamos generando una réplica viral que al final del día puede desprestigiar a la persona propietaria del contenido y también pues se podría generar una complicación hacia la persona que comparta este tipo de información. Otro punto importante es evitar invitar a la creación de este tipo de contenido, ya que esto generaría que se pueda crear información indebida y que a futuro tal vez pueda filtrarse. A continuación, mi compañero Cristian Gitala continuaría con la exposición. Entonces, continuando con la presentación, tenemos seguridad de la información en la era digital. Para ello,
Hablamos acerca de actividades ilegales en contra de la integridad de cada persona. Muchas actividades de ellas terminan ocasionando perjuicio a las personas. Puede ser económico o puede ser en la calidad de vida de la persona. Para ello, en el Ecuador, el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador establece un derecho elemental, el cual es el derecho a la protección de datos de carácter personal, que permita que la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información cuenten con la autorización de la persona propietaria de los datos. Basado en esta norma, la Dirección Nacional de Registros Públicos, DINARP, establece una propuesta para el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que permita habilitar en las personas una confianza digital. Esta ley de protección busca cuidar a las personas titulares de los datos para que ellas puedan decidir a quién entregar su información personal porque confían en los proveedores de servidores digitales. Esta ley fue aprobada en el registro oficial el 22 de mayo del 2021. Para ello, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en un 10 de mayo del 2021 la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley lo que busca conseguir es proteger a las personas y garantizar sus derechos, dinamizar la economía y a la vez favorecer la innovación a través de nuevas tecnologías que puedan requerir la experimentación de los datos. La aplicación de esta ley determina que se evite que los datos sean utilizados indebidamente, que se respeten los derechos de los propietarios de estos datos y que se garantice una expectativa razonable de privacidad. ¿Podemos continuar, Edwin? Seguridad y privacidad de la información. En resumen, la diferencia entre estos dos temas bastante importantes está que la seguridad de los datos y la privacidad de los mismos consiste en garantizar que solo aquellos que están autorizados a acceder a los datos puedan hacerlo. En cambio, la seguridad de los datos se trata más de protegerse contra amenazas maliciosas que puedan existir en la Internet. Para ello estábamos hablando acerca del sexting, del phishing, actividades de las cuales como persona podemos salir bastante involucradas en desfalcos económicos. Eso es en cuanto a seguridad y privacidad de la información. Edwin, ¿puedes continuar? Bueno, eso es todo lo que tenemos para presentar. María Salomé, por favor. Muchísimas gracias por su flamante participación. Reciban nuestras felicitaciones. El tema es muy importante y es aplicable también a la vida cotidiana. Vamos a habilitar en estos últimos minutos el chat para que puedan formular sus preguntas. Podemos también hacer algunas preguntas que están llegando desde las redes sociales. Mientras interactuamos por medio del chat, me voy a permitir leer una pregunta para que uno de ustedes, de los disertadores, nos puedan resolver. Nos piden, elija una recomendación para evitar ser víctima del sexting. ¿Alguien de ustedes nos puede, por favor, dar una recomendación, la más clave tal vez, o varias recomendaciones aparte de las que ya nos expusieron? Sí, claro, María Salomé. Un punto muy importante para evitar ser víctima de sexting, pues sería al momento de recibir contenido sexual, nunca compartirlo, ¿no? Porque no solamente víctima del sexting es aquella que es dueña de la información, sino también aquellos que comienzan a hacer réplica de la misma, ya que están afectando al dueño inicial de esta información. ¿Alguien tal vez le gustaría acotar algo más? ¿Alguien del grupo? Bien, aquí tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿nos pueden recordar qué debe incluir una contraseña segura? Por supuesto. Creo que varios de nosotros hemos topado pues lo básico que debería tener una contraseña que es segura, pues es mantener en nuestra contraseña una longitud mínima de 8 caracteres y incluir letras mayúsculas, letras minúsculas,
números y caracteres especiales. Y sobre todo no incurrir en utilizar palabras que estén asociadas a nosotros, como nuestro apellido o el nombre de nuestra mascota o nuestra fecha de nacimiento. Esas son las recomendaciones. Muchísimas gracias. Y una última pregunta para finalizar este tema. ¿Nos pueden indicar cómo se hace el robo de identidad desde los dispositivos digitales? Claro, María Salomé. Bueno, el robo de identidad se hace utilizando el engaño, que es a través de phishing principalmente, donde se envía correos bien masivos o dirigidos a los usuarios y pues a través de links fraudulentos se logra obtener información como tarjetas de crédito, números de tarjetas de crédito, contraseñas de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o números de cédula.